Muy buenos días a todos, muchísimas gracias. Son ustedes testigos de que ayer fue un día largo para todos y por tanto valoro el esfuerzo realizado tanto en el día de ayer como ahora acudir a esta rueda de prensa. Sin duda, ayer fue un muy mal día para nuestro país y mucho me temo que los malos días para nuestro país no han hecho más que empezar. Comparezco ante ustedes después de que lo hayan hecho algunos presidentes autonómicos y, por tanto, me gustaría comenzar compartiendo las declaraciones de los presidentes autonómicos en defensa de la igualdad de todos los ciudadanos en nuestro país, compartiendo su indignación ante la evidente extorsión que hemos pagado los españoles en cuanto a derechos, a dignidad, a igualdad y a nuestro dinero. Y también comparto su justa demanda de reunir de una vez por todas la conferencia de presidentes de comunidades autónomas para recibir los representantes ordinarios del Estado todas las explicaciones de los pactos del Gobierno con los independentistas que ayer se ocultaron y que hoy todavía no conocemos por parte del Gobierno. Por tanto, insisto, deben de tomar los representantes de los ciudadanos información necesaria, concreta, para poder trasladarlo en el ámbito de sus competencias y, por supuesto, el conjunto de la nación para poder evaluarlo de forma detallada. Ustedes son conocedores de que hace semanas la conferencia de presidentas fue solicitado por la mayoría de los presidentes autonómicos y, de acuerdo con el reglamento de la conferencia, el presidente del Gobierno tiene la obligación de convocarla, obligación que está incumpliendo de forma reiterada. El señor Sánchez, hasta el momento, ha dado un portazo a la conferencia de presidentes sin explicación, ignora, pues, a los legítimos representantes ordinarios del Estado en las comunidades autónomas y al tiempo que se somete a la extorsión de un partido liderado por un prófugo que actúa como presidente de la Generalitat de Cataluña. Evidentemente, los presidentes autonómicos no pueden quedarse callados ni quietos, y el primer partido de España tampoco lo hará. Vamos a defender al unísono, en una ofensiva política, social y judicial sin cuartel y sin descanso, sabiéndonos acompañados de la inmensa mayoría de los españoles que plantean y reclaman igualdad, solidaridad y unión, es decir, todo lo que el Partido Socialista Obrero Español ha abandonado. Les anuncio, he dado indicaciones de que el Partido Popular registre esta misma mañana la solicitud de comparecencia del presidente del Gobierno para dar cuenta de los acuerdos firmados ayer con Junts. He pedido a nuestro equipo jurídico que evalúe hasta la última coma, en primer lugar, de los reales decretos leyes y también de los acuerdos que se han suscrito y de las consecuencias de los acuerdos del día de ayer para intentar poner coto en los tribunales a cada decisión adoptada por el señor Sánchez. En tercer lugar, haremos que cada representante político de cada rincón de España dé su opinión, que, por supuesto, en todos los ayuntamientos y parlamentos autonómicos se dé opinión de lo que ayer se pactó de forma clandestina con un partido político al objeto de que se abstuviese o no participase en las votaciones de los reales decretos leyes. Y el próximo 28 de enero volveremos a la calle. Y volveremos a la calle en un acto que concentraremos en Madrid para decir alto y claro que a este país no lo extorsiona nadie. Lo temíamos, pero ahora ya está probado que las cesiones serán ilimitadas durante la legislatura. Nuestra ofensiva política, jurídica y social también lo será, insisto, sin cuartel y sin descanso. Nunca dejaremos solos a la mayoría de los españoles. Es inaceptable, ilegal y amoral que la extorsión a la que el Partido Socialista se está sometiendo sea satisfecha por los ciudadanos de nuestro país, convirtiéndose
en ciudadanos de segunda, otorgando privilegios a un territorio en perjuicio de los demás y repartiendo recursos y escribiendo leyes al ritmo y al dictado de un partido independentista. Y lo peor, es enormemente preocupante haber constatado en la jornada de ayer que solo asistimos al principio de lo que está por venir. Se equivocó la vicepresidenta Díaz cuando dijo que así es difícil de gobernar. Así es imposible gobernar, aunque se ganen algunas votaciones y se pierdan otras. Pero eso sí, que así es imposible gobernar, lo saben desde el principio. Para que Sánchez sea presidente, se mercadea con todo, con lo que sea, con lo que le pidan. Y tengo aquí una treintena de asuntos en los que el PSOE ha cedido a la extorsión, que, como comprenderán, no es objeto de una rueda de prensa como esta. Y de todo, lo que quizás más preocupe en el fondo al señor Sánchez es hacer evidente que él solo es el delegado del Gobierno en España, no es el presidente. Porque quien realmente preside por persona interpuesta está hoy riéndose en Waterloo de la que ha liado en la nación española, de la que ha liado en la nación que él juró desestabilizar. Estamos ante un gobierno derrotado y humillado. Es difícil las dos cosas. Pues ha sido derrotado porque no ha sacado sus reales decretos leyes y ha sido humillado porque los que ha sacado los ha sacado a través de una extorsión. En un pleno convocado en un mes en el que no suele haberlos por exigencia de Junts. Celebrado fuera del Congreso porque ni siquiera el Congreso preveía que se pudiese celebrar un pleno este mes. Con un sistema de votación que dio errores y que fue contrario al reglamento de la Cámara, que permitió conocer al Partido Socialista 3 horas antes el resultado de las elecciones, el resultado de las votaciones, y que hubo que repetir porque un diputado no ejerció en primera instancia su derecho al voto de forma correcta. En la sesión plenaria más bochornosa que recordamos, el Gobierno perdió votaciones, pero lo más grave, el Gobierno de España perdió su dignidad. La misma carcajada que Sánchez me propinó a mí en la sesión de investidura, ayer la emitió Puigdemont desde su casa en Waterloo tras arrodillar a los negociadores del Partido Socialista Obrero Español. No hay ni un ápice de grandeza en lo que el Gobierno está haciendo con nuestro país. Ceder a semejante extorsión no es épico, es humillante. Pero lo peor, lo más doloroso es que la derrota es para España. En esta legislatura, los españoles ya no somos iguales ante la ley. Los españoles ya no somos libres ni iguales. No somos libres porque el presidente de la nación satisface las exigencias de la extorsión con nuestros derechos, con nuestra seguridad y con nuestro dinero. Y no somos iguales porque la prioridad del Gobierno, que se debería de dedicar a todos los españoles por encima de todo, solo piensa en satisfacer a un partido político que no gobierna en ninguna comunidad autónoma y que solamente tiene el 1,6% del voto del conjunto de los españoles. Suponiendo que Sánchez, y es mucho suponer, no esté ocultando más cosas a los españoles, las cesiones conocidas ayer son de extrema gravedad en la mayoría de los casos y vamos a repasarlas, si les parece, aunque evidentemente las podemos repasar solamente con la información que tenemos de una parte, con la información escasa que ha dado el partido independentista Junts. Primero, cesión integral de las competencias en inmigración. Este asunto, solo este asunto, supondría una comparecencia urgente de cualquier primer ministro de un Estado de la Unión Europea. En el peor de los casos, va a romper la soberanía en un tema gravísimo que afecta a las fronteras, a la seguridad, a los sistemas asistenciales. Es una capitulación
constitucional en toda regla. De cualquier modo, generará un conflicto constitucional o competencial entre administraciones y cuerpos de seguridad. Y, ¿por qué no? ¿Todas las comunidades autónomas podrán pretender ejercer estas competencias? ¿Habrá 17 sistemas de inmigración en España? El control de las fronteras, los visados de autorizaciones de entrada, normativas sobre la estancia legal o ilegal, autorizaciones de trabajo, expulsiones, devoluciones, todo esto integra la competencia de inmigración y es grave que el Estado acepte desentenderse de su control porque compromete la unidad y la seguridad nacional. Y todo ello en el país con la mayor extensión de frontera sur de la Unión Europea y con un problema creciente de flujos migratorios, sobre todo en los últimos 4 o 5 años. Hay dos posibles consecuencias importantes ante la cesión integral de la inmigración en favor del gobierno catalán, que ni siquiera ha sido interlocutor en esta decisión. Primero, supone convertir a los Mossos d'Esquadra en una policía nacional. Y segundo, implica la desaparición de las únicas comisarías y centros de policía nacional que quedan en Cataluña. Insisto, supone convertir a los Mossos d'Esquadra en una policía nacional, porque si los Mossos van a participar en el control de fronteras, tendrán acceso a todas las bases de datos internacionales sobre el control de fronteras, algo que solo está al alcance de la Policía Nacional. Y digo que implica la desaparición de las únicas comisarías y centros de Policía Nacional que quedan en Cataluña, porque actualmente, como saben, la Policía Nacional en Cataluña solo ejerce extranjería e información. Si la policía pierde la competencia de extranjería, equivale a decir que se cierra y se retira de una parte del territorio de nuestro país. Es una decisión que exige, desde luego, una reflexión serena y que es impropia de la Unión Europea y, por tanto, de las competencias que la Unión Europea atribuye a los Estados miembros. Segunda reflexión, el decreto ley ómnibus, el que se refiere, entre otras cosas, a la justicia, a la función pública, etc. En nuestra opinión, es claramente inconstitucional. Regula materias reservadas a ley orgánica del Poder Judicial por decreto ley, establece plazos de vacatio legis, es decir, retraso de la entrada en vigor, que llegan hasta el año 2025. Es imposible justificar la urgencia y la necesidad de un Real Decreto Ley cuando una parte del mismo no tiene que aplicarse hasta el año 2025. Por lo tanto, vamos a recurrirla al Tribunal Constitucional. Además, es impropio de un Estado de Derecho acabar con el proceso judicial oral e inmediato y transformarlo en una videoconferencia sin que medie un profundo debate parlamentario, sin una consulta a los profesionales, a las asociaciones de profesionales, sin la negociación con los sindicatos de justicia. En definitiva, se ha ninguneado a los tribunales de nuestro país, a los juzgados de nuestro país, a los magistrados, a los jueces, a los fiscales, a los letrados de la Administración de Justicia y a todo el colectivo de abogados y procuradores de España. El Gobierno ha dado una patada a las leyes procesales españolas, las ha tirado por la ventana sin que esté justificado y sin el menor fundamento. La tarea que nos queda a los legisladores y a los tribunales en los próximos años será corregir los efectos nocivos de esta improvisada reforma. Tercer lugar, muy brevemente, ley de enjuiciamiento civil. En este ámbito, que sepamos, los independentistas han conseguido eliminar el artículo de la cuestión prejudicial ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea a través de una enmienda que parece ser se va a adoptar cuando este proyecto se tramite como ley o en la ley de amnistía. Esta enmienda no producirá ningún efecto
porque esta enmienda no puede ir contra los tratados europeos. Ahora bien, esta enmienda supone una humillación para el gobierno porque un partido le impide al gobierno de un Estado transponer una directiva de la Unión Europea. Y constituye una prueba de que la ley de amnistía es una ley a medida de los beneficiarios. Son ellos, los beneficiarios, los que redactan la ley directamente. Y la Unión Europea, estoy convencido, que sabrá interpretar ahora con más información hasta qué punto la ley de amnistía es contraria al derecho europeo. Retorno de empresas a Cataluña. Esto alimenta una de las grandes mentiras del independentismo que culpan al resto de España de que las empresas voluntariamente se hayan fugado de Cataluña. La verdad es que los únicos culpables de esta huida son los independentistas que ahora dicen que quieren recuperar las empresas que han echado de su territorio. Los mismos que hoy pretenden dar lecciones para hacer que vuelvan son las que las han echado. Modificar la ley de sociedades para pagar o para obligar o para pagar y obligar a las empresas a regresar a Cataluña es una cacicada sin precedentes. Un país de la Unión Europea no puede interferir en la libertad de empresa, ni en eliminar los restos de seguridad jurídica que nos quedan en España. Otra cuestión, publicación de las balanzas fiscales. Otra de las mentiras que el Partido Socialista ha comprado a los independentistas para intentar hacer ver que hay unos territorios más solidarios que otros. La mera idea de las balanzas fiscales se ha concebido para alimentar el supuesto agravio y enfrentamiento entre españoles. ¿De qué se trata? Se trata de ir caminando hacia un objetivo final, que es un trato fiscal favorable a una comunidad autónoma en perjuicio de todas las demás. Materias de régimen local. Es otra de las medidas que establece ayer, de acuerdo con la nota de prensa que facilitó Junts. Establece más privilegios y más agravios entre españoles y tiene que ver nada más y nada menos con la administración local de todos los ayuntamientos, 8.000 de España, y de todas las diputaciones provinciales del país. Es inaudito ya que cualquier modificación que afecta a la organización de la administración territorial del Estado no conozcamos con concreción cuál es su contenido y cuál es su alcance. No sabemos nada de lo que supone esta cesión. ¿Qué privilegios conlleva esta cesión que el Partido Socialista ha concedido, pagando todos los ayuntamientos y diputaciones estos privilegios? En resumen, Sánchez y con él todo el Partido Socialista entrega los derechos, la capacidad de decisión y los impuestos que son de todos los españoles a un partido independentista que no gobierna en la Generalitat de Cataluña. Trocea competencias clave para crear fronteras artificiales entre los españoles. Maniata a la justicia española ante Europa para apuntalar la impunidad de un prófugo de la justicia. Y abre la puerta a coaccionar la libertad de establecimiento de empresas. Todo esto en cuestión de minutos, mientras se debatían los reales decretos leyes. ¿Qué será lo que paguen para cada una de las leyes de presupuesto que han de presentar en la legislatura? ¿Qué será lo que paguen para cada una de las leyes mollares que el Gobierno quiera sacar en la legislatura? ¿Qué decreto será el que dé entrada a Junts en la alcaldía de Barcelona? ¿Qué ley será la que provoque un referéndum o la que justifique una declaración unilateral de independencia? Cualquiera, si algo de Junts viene acompañado de un sí a todo del Partido Socialista. El plan para la legislatura es demencial. España está en manos de un partido que pide y de un Pedro Sánchez que paga con el dinero de los españoles.
Y puesto que Junts nunca pedirá menos, el PSOE siempre pagará más. Obviamente la distancia entre el Gobierno y el Partido Popular ha crecido estos días. Las diferencias entre el Gobierno y los españoles también. Por eso quiero dirigirme, para terminar, a todos los que no votaron nada de lo que está pasando en España. Muchos de ellos fueron votantes del Partido Socialista, que reconocen que no apoyaron a Pedro Sánchez para esto. No apoyaron los votantes del Partido Socialista para que dirigiese la nación española un partido que no cree en la nación española. Tienen razón. Las medidas aprobadas no iban en el programa del Partido Socialista Obrero Español, pero sí iban en el programa de Junts. Ninguna mayoría en nuestro país ha votado esto. Y ninguna mayoría puede entender ni defender que la política de nuestro país la decida un partido, insisto, que representa al 1,6% de los españoles y que solo se ha presentado en una comunidad autónoma. Quiero decirle a esa mayoría que no se preocupe. Tendrá la oportunidad de afirmar: me equivoqué una vez, no lo haré la segunda. Lo hará en Galicia, en el País Vasco y el 9 de junio en las elecciones europeas. Y lo habrá cuando Puigdemont decida también convocar las elecciones generales. De esto no les puedo informar de momento. Y cuando llegue la oportunidad, acabaremos con este saqueo, con esta extorsión y revertiremos el destrozo. El peor gobierno obliga a ser la mejor alternativa posible. Y en mi concepción de la política, y creo que en la concepción de la inmensa mayoría de los españoles, la obligación de un gobierno que merezca tal nombre es reunir consensos, trabajar exclusivamente por el interés general y gobernar para la mayoría de los ciudadanos. En poco más de un mes, el desgobierno de Sánchez ha fracasado en los tres, porque se ha vanagloriado de dividir con un muro a los españoles, porque su medida estrella supone la derogación de la igualdad ante la ley de todos los españoles y porque ha accedido a ser humillado cada día por todas las minorías que condicionan al gobierno y que pretenden liquidar el Estado de Derecho en nuestro país. El PSOE ha elegido apoyarse en minorías radicales porque no cuenta con el apoyo de la mayoría de los españoles. Hoy la alternativa representa más que nunca, hoy más que nunca, representamos a la mayoría social de los españoles, desde los grupos mayoritarios en las Cortes, desde la mayoría de las comunidades autónomas de las diputaciones y de los ayuntamientos y desde la calle, con todos aquellos que se sienten estafados porque han sido víctimas de un engaño masivo. Seguiremos liderando a la mayoría social que no está dispuesta a callarse ante tanta extorsión y ante tanta humillación. Nada más. Muchísimas gracias por su interés y les agradezco una vez más su disposición a cubrir la información de esta formación política. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, intentaré contestar algunas de ellas al menos. Hola, buenas tardes, señor Feijóo. Quería saber, uno de los decretos fue rechazado con los votos en contra de Podemos. Quería saber si también le merece alguna valoración el hecho de que recayera el decreto de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. Quería también preguntarle, parece que Reinders va a optar a la presidencia del Consejo de Europa. Es el comisario de Justicia con el que ustedes han tenido más trato en todo el tema de la ley de amnistía. ¿Esto en alguna manera perjudica, retrasa, rebaja su petición de supervisión, de mediación de la Comisión Europea en el tema de la renovación del Consejo General del Poder Judicial? Gracias. En relación con la ruptura ayer de la coalición del Gobierno, que ya se produjo como consecuencia del paso de 5 diputados al Grupo Mixto, lo único que le puedo decir es que cuando algo le interesa a la vicepresidenta, lo utiliza. Y cuando no le interesa, lo destruye. Por tanto, yo diría que ayer
a Yolanda Díaz le hicieron un Yolanda Díaz. No debería, por tanto, de sorprenderle lo que le ha pasado. Yo insisto, creo que hay que ser justo con las cosas y estoy muy acostumbrado. Me sé muy bien la biografía de algunos políticos de mi país y le puedo asegurar que cuando a Yolanda Díaz le interesa algo, lo utiliza y cuando ya no le interesa, lo elimina. Y eso tiene algunas consecuencias, como es lógico. Sobre el asunto Reynders, el comisario Reynders, candidato ya, por lo que sabemos, aún estará durante todo el mes de enero, el mes de febrero y buena parte de marzo. Ayer, desde luego, confirmamos que es imprescindible la supervisión de la Comisión Europea. Después de ver cómo negocia el Gobierno, después de ver que el Gobierno es capaz de pactar, aprobar un Real Decreto Ley a la vez que pacta derogarlo, o cuando es capaz de traspasar a una comunidad autónoma una competencia que el Gobierno de esa comunidad autónoma no ha negociado, con este Gobierno cabe todo. Por consiguiente, la supervisión, la garantía de lo que se hable con el Gobierno, sea la Comisión Europea, es más necesaria y más imprescindible que nunca. ¿Quién da la palabra aquí? Ah, perdón. Gracias. Habla usted de que cuando tenga mayoría en el Congreso revertirán todos estos hechos a los que asistimos ayer. El ministro Bolaños ha explicado hoy que la inmigración se traspasará a través de una ley del 150.2 por delegación. ¿Quiere decir usted que derogará esta ley o hará otra ley para retirar esas competencias que puedan asumir ahora en materia de inmigración? Gracias. Mire, el ministro al que usted se refiere, el presidente que dice ser del Gobierno de España, siempre negaron esta competencia a las comunidades autónomas. El Partido Socialista de Cataluña votó en contra en el Parlamento de Cataluña de esta transferencia a la Comunidad de Cataluña. No se puede ser más cínico. Por tanto, no puede haber 17 políticas de inmigración. No puede haber la capacidad de una comunidad autónoma de expulsar. ¿A dónde? ¿Al resto de España a un inmigrante? ¿Fuera de España? ¿Con qué legitimidad europea? ¿Qué tratados europeos se dejan de cumplir? El señor Sánchez, recordarán ustedes, dijo que Junts era un partido xenófobo. ¿Los votantes de izquierda en España están de acuerdo que se transfiera la competencia de inmigración para que la gestione un partido xenófobo, según ha calificado el señor Sánchez? Insisto, no se puede ser tan cínico. Buenos días, señor Feijóo. Yo quería seguir con este tema de inmigración porque usted ha sido muy contundente, ha hablado de capitulación constitucional. Quería saber si es uno de los asuntos que van a recurrir al Tribunal Constitucional. Y retomando la pregunta de Carmen, si en el caso de que se haga con esa ley, si ustedes la revertirían, si llegan al Palacio de la Moncloa. Y luego quería preguntarle por la ley de amnistía, porque ayer se rechazó su enmienda de totalidad en el Pleno del Congreso. Quería saber, usted hablaba el otro día de la posibilidad de modificar la propuesta que habían hecho de disolver partidos vía enmienda. Quería saber si ustedes tienen previsto presentar una proposición de ley con este asunto más adelante en el Congreso o si van a aprovechar precisamente el trámite de enmiendas de la ley de amnistía, que ahora se abre el plazo de enmiendas al articulado, para llevar algunas de sus propuestas como esta a esas enmiendas. Gracias. Bien, lo que hemos dicho es que vamos a recurrir ante el Tribunal Constitucional algo que conocemos y algo que se ha aprobado, que es el Real Decreto Ley, conocido como Omnibus, que habla de la justicia, de la función pública, etcétera, etcétera, etcétera. No se puede recurrir a las leyes que no están aprobadas. Por tanto, vamos a recurrir ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto Ley Omnibus y advertimos
que vamos a ver con todo el rigor esa posible ley orgánica de transferencia o de cesión integral de la política inmigratoria a la Generalitat de Cataluña. Pero también le digo una cosa. Tengo dudas de que eso se haga. Ahora bien, si se hace, una vez conocido el texto, es cuando nos podemos pronunciar sobre el recurso de inconstitucionalidad. Pero entre Sánchez y Puigdemont, vamos a ver quién gana. De momento, claramente, está ganando Puigdemont a mucha diferencia. Pero vamos a ver exactamente quién engaña a quién. De momento, el señor Puigdemont no ha engañado a nadie. El señor Sánchez a todos. Pero vamos a ver si hacen esa transferencia que, estamos convencidos, choca contra la Constitución y contra los tratados europeos. Bien, la ley de amnistía, nosotros tenemos todavía la capacidad de enmiendas parciales y, como saben ustedes, tenemos nada más y nada menos que toda la Cámara Alta para proponer nuestras propuestas legislativas. En consecuencia, utilizaremos bien enmiendas parciales o bien las enmiendas mayores en el Senado, para lo que tenemos 2 meses para poder hacerlo. En consecuencia, vamos a concretar con exactitud nuestras propuestas que ayer la secretaria general anunció y defendió en el Pleno del Congreso. Pero, como ustedes saben, me imagino que allí no saldrán, con lo cual veremos qué ocurre en la Cámara Alta. Sí, presidente, buenos días. Buenos días. Ha dicho en algún momento que la sesión de ayer que se celebró en el Senado no transcurrió de manera ordinaria, que hubo problemas con las votaciones. Quería preguntarle si esto puede ser también sujeto de alguna reclamación, alguna acción judicial por parte del PP. Preguntarle también si la no convocatoria de la conferencia de presidentes puede ser también objeto de reclamación judicial, porque es verdad que el reglamento estipula que se debe convocar, pero no dice qué pasa cuando no se convoca. Y por último, sobre inmigración, por descender, es verdad que ustedes no pueden interponer un recurso de inconstitucionalidad porque no hay una ley aprobada, pero por conocer el fondo de su opinión, ¿ustedes consideran que la competencia de inmigración no se puede transferir a las comunidades autónomas? ¿Y por qué? ¿Es porque es una de las competencias que aparece detallada en el artículo 149 como competencia estatal? Gracias. Ayer lo que ocurrió, y ustedes son testigos presenciales, que cuando eran la hora para votar se amplió media hora más. Y en una sala estaba negociando Junts y el Gobierno. Estos son los hechos. De ahí no puedo darles más información porque no tengo ninguna otra información. Sobre la no convocatoria de la conferencia de presidentes. Entiendo que, de acuerdo con el reglamento, el presidente está incumpliéndolo flagrantemente. Tiene que convocarla porque hay un quórum y una mayoría que el reglamento contempla y que obliga al Gobierno a convocarla y, en consecuencia, estoy convencido que las asesorías jurídicas de las comunidades autónomas estarán viendo con detalle por qué el Gobierno está incumpliendo la convocatoria ante los representantes ordinarios del Estado mientras se reúne en Waterloo, en Zúrich, en Ginebra o en Bruselas con alguien que no solamente no es el representante ordinario del Estado, sino que es una persona buscada por el Tribunal Supremo. Y sobre el artículo 149, las políticas de inmigración, es evidente que todos los gobiernos en 45 años, han mantenido la propuesta y la posición política de que eso es una competencia estatal, que toca las fronteras de un país, que toca la soberanía de un país y que además ahora, después del pacto migratorio de la Unión Europea, afecta a los Estados miembros que suscribieron el pacto. En consecuencia, entiendo yo que si hay competencias exclusivas del Estado, no solo porque lo diga la Constitución, sino porque tienen que ser iguales para todo el Estado, es la política inmigratoria. Bueno, muy bien. Bueno, pues yo les agradezco su interés y seguimos trabajando.